Eduardo Flamen vive en Argentina, en la Patagonia, y nos prueba cómo él no compra propiedades con 20 o 30% de descuento. Él compra propiedades para que él vea el negocio, tiene que tener por lo menos 50% y además de descuento y financiados por el dueño. Y hoy nos cuenta cómo él ha ganado dinero, muy buen dinero, comprando propiedades con 50% de descuento financiadas por el dueño y cómo las vende, cómo es la estrategia de mercadeo para vender y financiar a su vez a los compradores. Desde comenzar con el ahorro, cómo tú, no importa su situación económica, puedes empezar ya a ahorrar para crecer tu patrimonio con bienes raíces. Eduardo Flamen es un amigo y nos llena de tips, ideas y estrategias puntuales para ganar dinero con bienes raíces. Disfruta esta entrevista. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Buenos días, Carlos. Buenos días, Eduardo. ¿Dónde estás ahora? Estamos en Argentina, a 1800 kilómetros al sur de Buenos Aires. Bueno, Eduardo Flamen, tuve la oportunidad de conocerlo hace un año más o menos. ¿Nos conocemos, Eduardo? Sí, un poquito más. Sí, un año. Un año, Eduardo se inscribió al taller de bienes raíces y he aprendido mucho de él. Hemos compartido, es una persona que es un empresario que se ha hecho solo y hoy nos va a contar cómo hacer dinero convirtiendo predios rurales en lotes más pequeños, y él tiene una estrategia de mercadeo que es increíblemente simple, brillante, práctica y que le ha permitido crecer en una forma dinámica, pero además muy conservadora. Y respeto mucho a Eduardo porque además él hace sus negocios con una integridad y con unos valores y una visión del cliente que le ha garantizado su reputación como un empresario muy respetado en esta área. Y bueno, y hoy nos va a contar, Eduardo, ¿cómo te convertiste en empresario en bienes raíces? Bien, te cuento, yo tuve que empezar de cero, ¿sí? No tenía, siempre vivía en deudas. Bueno, después de varios años uno ya está cansado de eso y dice, bueno, esto tiene que cambiar, no podemos seguir así, ahogado en deudas. Entonces el plan fue eliminar primero las deudas, pero a la par también ir ahorrando de a poco, ¿no? Uh-huh. Entonces compré propiedades en cuotas, con pequeña entrega y el resto en cuotas. Y mientras seguía ahogado en deudas, a la par iba teniendo una propiedad. En 3 años tuve una propiedad, después me metí en otras, y a los 5 años ya tenía 2 propiedades, pero seguía en deudas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces decidí cambiar de rubro, de actividad. En realidad, digamos, a los 5 años que permanecía todavía con muchas deudas, digo, no estoy tan mal. Tengo 2 propiedades. ¿Cómo fue que obtuve este capital si yo toda la vida estuve en deuda? Y la fórmula fue muy simple, el ahorro, el separar y hacerte de un capital. Entonces, largué la actividad que tenía, que era permanentemente vivir en deuda, cambié y me dediqué a comprar propiedades financiadas con precios bajos, ¿sí? Y específicamente para mis casos lo que más
se ajustaba eran terrenos baldíos y posteriormente dividirlos, ¿no? Pero esencialmente mucha gente dice, no, pero si yo no alcanzo con lo que gano no alcanzo para vivir. O estoy muy endeudado, porque eso que tú estás diciendo, si yo tengo muchas deudas, ¿cómo voy a hacerlo si tengo muchas deudas? Sí. ¿Cómo hiciste? Y tenés que cerrar los ojos y sacar plata para pagar esa propiedad que compré en cuotas, ¿no? O para hacer la entrega inicial. Entonces, nadie podría cambiar su situación, nadie podría salir de su situación si no empieza a hacer inversiones de ese tipo, en comodísimas cuotas, ¿no? Y esperar que con el tiempo la cancele y después hacer otra así. Y también es necesario cambiar la situación, un trabajo X no te alcanza para comer. Si no te alcanza para comer, de todos modos hay que ahorrar, porque si no nunca vas a cambiar la situación. Siempre vas a... Es como decidir, voy a empezar a cambiar ya, y hoy empiezo a sacar, si mi hijo se parte un brazo o necesito algo, saco el dinero de donde sea. Y entonces sí. Tú dijiste, voy a empezar a comprar. ¿Y qué compraste inicialmente? Sí, ahí dijiste algo muy cierto. Y la decisión, vamos a suponer que vos necesitas para sobrevivir un mínimo de $1.000, digamos en Estados Unidos, no sé qué puede hacer con $1.000, ¿no? Sí, pero tomemos ese ejemplo. Sí. No es nada, ¿no? Sí. Más si tenés que pagar el alquiler, yo tenía que pagar el alquiler. Bueno, pero si con $1.000 no hago nada, con 800 estoy un poquito menos, pero ahorremos 200. ¿Viste? Sí o sí te tenés que obligar, como dijiste vos recién, suponiendo que tenés una situación gravísima, como por ejemplo un hijo se accidentó y hay que ir a pagar los médicos y los remedios. Bueno, el ahorro tiene que ser así, tiene que ser como si fuera algo gravísimo que pasó y no podés evitarlo y tenés que afrontar ese gasto. El ahorro tiene que ser así. Entonces vos con $1.000 no vivís, bueno, arreglate con 800, ¿sí? Pero para poder cambiar, lo más importante es hacerte un capital de a poco, en cuentagotas, hasta que te hagas ese capital. Exacto, y es decidirlo. Y no es para ahorrar para una emergencia, sino es para ahorrar y no tocar esos ahorros. Y muchas personas... No, capitalizarlo. Y también otra de las cosas que aprendí en esta lucha para salir de esa situación crítica fue que no podés tener capitales inactivos. No podés tener nada inactivo. Si tenés una bicicleta que está vieja, vendela. Tenés lo que sea. Hay que el capitalcito que tengas no solamente tiene que estar generando una renta, también tiene que generar la máxima renta. Y fíjate... No una renta y ya estoy contento, no, la máxima renta posible. Y Eduardo es un genio en eso y ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo quiero, antes de entrar al qué comprar, me parece que esta parte, por donde él empieza, yo le estaba diciendo a Eduardo, que es mi amigo, que él es como un perro viejo que la ha echado, y él sabe que se lo digo con admiración, porque él empezó siendo hijo de una persona muy humilde, y él ha salido adelante con muchas dificultades y sabe lo que sabe porque se ha equivocado, pero queremos enfatizar, tanto él como yo, la importancia que es para ti que tú decidas ya empezar a invertir en bienes raíces. Y primero, ese argumento es que mis gastos son muy altos. No tiene que, eso no es una visión un poco irresponsable. Si yo me estoy gastando más de lo que me está entrando, mi responsabilidad es bajar mis gastos. No importa lo que sea, porque si no la vida me manda y me los baja a las malas, ¿cierto, Eduardo? Sí, no, pero también puedes verlo desde otro ángulo, ¿no? Que es lo que yo veía. Si mi situación es mala, no puedo tener buenas vacaciones, ¿sí?
Exacto. Tengo vacaciones de lo que pueda, de la forma que pueda. Pero no, yo me merezco unas buenas vacaciones, y si es posible 2 veces al año. Y vos decís, pero está loco, si apenas puedo llegar a fin de mes, ¿cómo voy a pensar en grandes vacaciones? Justamente empezando a administrar bien y hacer rentable lo que tengas, ¿no? Exactamente. Entonces lo primero es bajar los gastos, optimizar mis activos. Entonces todos los activos que tenga que no los esté utilizando los puedo monetizar para ahorrarlos y ponerlos a rentabilizar. Y hay muchas cosas pequeñas. Ayer, por ejemplo, viendo una casa que estábamos comprando, un señor decía, increíble, mi cuñado decía, el señor vendió decidió vender lo que tenía en la casa que le sobraba y recogió $15,000, ¿cierto? Es que si uno se pone a ver todas las cosas que tiene, que no usa y que podrían convertirse en liquidez, es absurdo. Cualquier persona. Esos $15,000, si vos sabés comprar una propiedad, ya te sirve para la entrega, ¿sí? De una casa, digamos, ¿no? Con $15,000 y te comprometés a pagar cuota que sea de $1.500, ¿sí? Y vos decís, no, pero ¿dónde saco? Bueno, lo primero que tenés que hacer es comprometerte a los 1.500. Después te puedo asegurar que vas a encontrar la fórmula para pagar los 1.500 y comer. Las dos cosas vas a hacer. Pero si te querés dar la respuesta antes, no la ves la respuesta, ¿sí? Y no te comprometes a ese pago mensual. Pero una vez comprometido, ¿sí? Vos sabés que la solución aparece y la plata aparece, ¿no? Los 1.500 y podés comer, ¿sí? Y después ese bien ya después lo podés, si hay que mejorarlo y venderlo, y ya no lo vendiste a lo que compraste, lo vendiste que son un 20, un 40% más caro, y ya con esa plata, si querés, va y cancela la deuda, ¿sí? Y así vamos haciendo, ¿no? Y algo que mencionabas que yo lo he experimentado también en los momentos de liquidez, y es que cuando yo empiezo a ahorrar y a invertir en bienes raíces, hay momentos en que estoy en una liquidez increíble y yo miro para atrás en esos momentos y digo, pero miro mis activos y digo, realmente la liquidez es importantísima, pero en últimas los bienes raíces ahí están y cada vez valen más. Y como el juego es construir el patrimonio y el ingreso pasivo del patrimonio es una base increíble. Y muchas personas subestiman el poder del ahorro, el poder de los centavos en el ahorro y el poder de ese pequeño ahorro para invertir como base en un bien raíz. Ahora, ¿qué comprar para un primer paso, Eduardo? Primero todo tenés que estar muy tranquilo y salir a buscar. La búsqueda no es rápida, encontrar algo que convenga no es rápido, entonces uno es probable que renuncie enseguida, ¿no? No hay nada bueno, y no es así, hay que seguir buscando, y siempre hay alguno que está desorientado en el precio y pide poco y te financia. Siempre vas a encontrar a alguien que pide mucho menos lo que vale su propiedad o de lo que vos podrías obtener de esa propiedad, pero para él con el 30% o 50% del valor está feliz, no pretende más por esa propiedad, ¿sí? Y suponte que pida el 50%, le decís, bueno, te pago en 10 cuotas, ¿sí? O sea que estás pagando el 5% por mes. La arreglas un poquito y ya la vendés y haces diferencia pronto. El secreto está entonces en la búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda como profesión, prácticamente, para que entiendan, no es una búsqueda a veces, no, hay que ser disciplinado. Disciplinado y continuar. Fíjate que, por ejemplo, que cuando hablamos de los descuentos de 30-40%, lo primero que dicen muchas personas que no están educadas cuando oyen eso que yo ofrezco en mi taller, no, eso no se puede. Eduardo, por ejemplo, cuando yo hablo de 30%, él se ríe,
Porque él no compra ninguna propiedad que no sea de menos del 40-50%, ¿cierto, Eduardo? Sí. O a la inversa. Sí, ahí yo leía una nota en Estados Unidos que le llaman la regla del 70%. Ajá. Si vos comprás en una propiedad, la tenés que refaccionar, entonces entre el costo de compra, refacción y otros gastos, no puede pasar el 70% del precio de venta. Exacto. Esa es una buena técnica. Yo en mi caso no puede pasar el 50%. Exactamente, que en inglés se llama VAR, valor después de la reparación. Ese es el valor que uno tiene, que cuánto va a valer la propiedad después de la reparación, y yo no puedo pasar del 70% de ese valor. Y así voy a estar súper seguro. Y esa regla que Eduardo tiene, él vive en Argentina y hace su negocio en Argentina, pero él está buscando propiedades. Ahorita está haciendo negocio en Uruguay y ha venido a Estados Unidos y está abriéndose a invertir en otros países, porque esas reglas que tú encuentras en Argentina las encuentras en cualquier lugar, ¿o no? Claro. Entonces, la gente, la que inicien, no van a encontrar nada que cumpla la regla del 70%, menos del 50%, y van a desistir. Van a pensar, como dijiste vos, esto no puede ser tanto descuento, ¿no? Pero, aunque parezca mentira, siempre hay personas que piden mucho menos por su propiedad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una casa vieja, pero dentro de una ciudad, en un lugar bien ubicado, entonces esa casa vieja por ahí le trae, o sea, ya está cansado de la casa porque vivieron muchos años, sus padres, sus abuelos, sus tíos, y la valora como propiedad vieja, y en cambio el terreno quizás sirva para hacer edificios enormes y valga muchísimo dinero, ¿sí? Entonces él va a pedir en función de la casa vieja y no de lo que se puede generar a partir de ese terreno o de esa ubicación. Ayer estaba una persona que vino a visitarnos en la casa y hablaba, no, mi finca vale $300,000, y la compré en no sé cuánto, y tiene jacuzzi, y tiene billar, y cuando yo escucho eso me doy cuenta de lo que tú dices. Ellos no tienen educación financiera, porque ¿qué vale un jacuzzi, qué vale un billar? Lo que vale la tierra, ¿sí? Ni siquiera la casa, es totalmente irrelevante. Exacto, entonces lo que miro, por estar especializado únicamente en terrenos, es el terreno y qué se puede obtener de él. Nada más que eso es lo que miro, no todo lo que haya arriba, ¿no? Ajá. Bueno, pero entonces, si una persona va a comenzar, primero, entonces le sugieres que ahorre. Segundo, que se enfoque en buscar una propiedad con más del 40% de descuento y que el dueño la financie. Mira, al principio no he hecho esas inversiones, eso en forma posterior, ¿no? Al principio vi una propiedad que yo podía obtener $200,000 y me pedían 140, ¿sí? Pero desde ya yo no tenía esa plata, $140,000. Entonces propuse pagarle un 20% de lo que pedía. En ese caso el valor es de 160, me dijeron. Bueno, está bien. La fórmula que me dieron para pagar era posible para mí, me permitía pagar esos 20,000 adicionales, o sea que gané menos, gané un 20% nada más sobre el precio de venta, y pero esa pequeña ganancia ya me fue capitalizando. Uh-huh. Sí, al principio quizás no vas a hacer grandes diferencias, pero lo importante es arrancar. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, después uno va aprendiendo, va corrigiendo. Pero volviendo al tema del ahorro, si vos estás acostumbrado a que tu sueldo te alcanza justo para vivir, sacarle una porción de un 20% no cambia nada.
¿sí? No, pero todo el mundo dice, no, pues yo apenas llego a fin de mes. No, no, sacar el 20%, a ver cómo aprendés por la misma necesidad, aprendés a vivir con ese 80%. Ujú. ¿Sí? Exacto. Y además la sensación de control cuando yo tomo, primero, la diferencia entre el inversionista y el consumidor es que el consumidor ahorra lo que le sobra, el inversionista lo primero que hace es tomar su parte de ahorro de lo que le entra. Esa es una diferencia. Claro, lo primero que hay que hacer, que lo que no tiene la costumbre de las personas de ahorrar. Un porcentaje como mínimo del 20% de sus ingresos, sí o sí. Si no comienza con eso, primero antes entonces de salir a comprar, tiene que aprender que sí o sí, sea cual fuera su situación, tiene que ahorrar al menos un 20%. Bueno. ¿Sí? Hasta hacerse un capital para hacer una entrega de una propiedad y después hacerla el negocio con esa propiedad, no es tener una propiedad, después hay que mejorarla y vender la propiedad para hacer la ganancia, sumarla a los ahorros y así va a ir creciendo fácilmente. Y la cuota inicial no solamente puede ser el ahorro, también lo que estábamos hablando. Si yo tengo un automóvil viejo que no estoy usando, claro. tengo Una lancha, exactamente, que no estoy utilizando, un condominio que me está costando y lo tengo en otro lugar y que en realidad no, es que es algo que me gusta, pero en últimas no es un buen negocio, me está comiendo. Todas esas son oportunidades. Ahora, bueno, Eduardo, tú eres admirable en la forma como tomas tus negocios. ¿Cómo buscas las propiedades con descuento? ¿Cuáles son las estrategias que tú usas concretas, específicamente, si me vas a entrenar? Y al principio fue publicando en los diarios o en los medios, puede ser hoy Facebook o cualquier otro medio. ¿Qué publicabas? Compro, en mi caso terreno, ¿no? Pago contado, cosa que no era cierto. Te pagaba con muchos meses, ¿no? Ajá. Pero bueno, a la persona igual le servía. Pero para ser atrayente ponía pago contado, respuesta inmediata, ¿sí? Y así fueron surgiendo los primeros casos. Después uno ya va obteniendo su red de contacto, puede ser algún agente inmobiliario que fue el primero que a lo mejor te trajo la propiedad, ya después te trae otra. Uh-huh. Y vas haciendo una red de contacto y después ya no necesitas publicar al tiempo, ya vienen solas las oportunidades. Te sobra, ¿de acuerdo? Sí. No, elegí la más conveniente. Exacto. Cuando te están sobrando, ahora después empezar a elegir. Cuando yo tengo mentalidad consumidor, la pregunta es, ¿en dónde voy a encontrar propiedades con ese descuento? Cuando yo ya estoy inversionista, dice, me gustaría poder hacer más negocios de los que hago porque no alcanzo a hacer todo, ¿cierto? No, sí. Hay que tener mucha espalda para poder comprar todo lo que te están ofreciendo. Lo que uno quisiera. No, y lo que uno quisiera. Exacto. Y hay tantos negocios espectaculares. Y esa es la diferencia entre la mentalidad y la educación. Ese es el poder de la educación financiera. Eduardo, ¿tú cuántos años tienes? Perdón. 61. Y 61. Yo tengo 63. Y Eduardo... Nos conocimos porque se inscribió a mi taller de bienes raíces y él es el... Muy bueno. Muy buen taller porque participamos muchas personas. Yo me tengo que encontrar pasado mañana con uno de ellos para analizar inversiones en conjunto. O sea, cómo nos ha unido a gentes tan distantes, ¿no? El curso tuyo, Carlos. Muchas gracias. Pero lo que quiero resaltar es que Eduardo y yo, a pesar de que para muchas veces tenemos un cierto nivel de éxito, sí, pues uno siempre quiere tener más del que tiene, pero tenemos siempre estamos aprendiendo y ahorita me estaba contando que se va a inscribir en un curso en España, hace unos meses vino acá y yo estaba también, este mes yo pagué muchísimo dinero en coaching y en programas de mentoría que me van a ayudar a aprender cosas que yo no sé.
A mejorar, claro. Eso, Entonces, resumiendo, partimos de personas, como decías vos, que piensan, ¿cómo va a conseguir una propiedad con un 30% de descuento? Entonces decíamos, bueno, hay que salir a buscar y no desistir. Y llega un momento que vos conseguís, haces una operación, haces dos, haces tres, llega un momento en que te empiezan a aparecer las oportunidades, te empiezan a ofrecer las oportunidades y después incluso ya no podés comprar ni loco todo lo que te están ofreciendo, ¿sí? Entonces hay que dar ese pie inicial, y después al final no tenés que salir a buscar, ya te vienen a ofrecer solo. Que no puedes, es que realmente no puedes. Sí, eso es impresionante. Es que es impresionante lo que pasa con eso. Y una persona que es exitosa en negocios siempre te va a decir, no tengo tiempo para hacer todos los negocios que quisiera y pudiera hacer. Una persona que tiene mentalidad de consumidor, y no es porque sea bruta, ni porque no quiera trabajar, ni porque no tenga una tara, es sencillamente porque no está educado como inversionista. Y la educación como inversionista no tiene que ver con tener dinero, porque lo que estamos hablando ahora es que no importa tu situación. Eduardo y yo empezamos de muy pobres y hemos tenido situaciones en nuestras vidas de crisis, de quiebras, de errores, de endeudamientos, como cualquier persona. Y las personas que yo conozco que son exitosas han pasado el mismo camino, porque no hay forma de crecer sin equivocarse, y no hay forma de equivocarse si uno no toma un riesgo, ¿cierto? Carlos, sí. No quisiera decirle a todo el mundo que se dedique a ser grandes inversionistas. Lo que sí, que con la educación financiera no tiene que trabajar tanto, tiene que aprender que el capital puede trabajar por él, ¿sí? Y él no tiene que matarse trabajando tanto. No estoy diciendo seamos materialistas atrás del mil dinero, no. Simplemente que trabajando mucho menos, ¿sí? Vamos a poder dedicarnos a todas las cuestiones humanas que nos interesen, tener tiempo para la familia, para los amigos, para descansar, tener tiempo para la iglesia, si uno es para cristiano, la comunidad. Entonces, no estamos diciendo sean materialistas, corran atrás del dinero. No, hay formas de, si tenés educación financiera, ¿sí?, de ser justamente menos materialista, si sabes un poquito de educación financiera y hacer trabajar al dinero más que uno mismo, ¿no? Que uno no tenga que trabajar. Bueno, Eduardo, nos quedan unos minutos. Entonces, si tú encuentras propiedades rurales, que es tu especialidad, buscas entre todos que tengan el descuento, que te financies, entonces tomas un área de, por ejemplo, ¿cuánto? Un lote típico tuyo, ¿de qué área es? 400 metros más o menos. ¿Y el lote grande de cuánto es? Y ahí de 1 hectárea, 3 hectáreas, 20 hectáreas. Pero, ¿y compras predios rurales? Que hasta ese momento estuvieron como predios rurales. Entonces el propietario todavía tiene la mentalidad de predio rural. Ajá. ¿Sí? Pero está en la ciudad o pegado a la ciudad. Ajá. Entonces uno ya tiene la visión de que eso es lote urbano o semiurbano. Exacto. Y él sigue con la visión todavía de algo rural. Y entonces, ¿y cómo haces con la infraestructura, con las vías y los servicios? ¿Eso se los pones o cómo haces eso? Y al principio no podía. Lo vendía y le decía, mire, se lo entrego en 1 año, en 2 años con los servicios, ¿no? Entonces, con la misma venta iba pudiendo hacer los servicios. Ahora ya podemos hacer los servicios antes, ¿no? Perfecto, que esa es una estrategia muy común, y es que las personas compran, entran, diseñan, hacen los diseños básicos y entran en una etapa que se llama preventa, en la que tú haces una factibilidad del proyecto. Explícanos un poco más eso. Sí, aquí es una preventa, ¿no? Para nosotros lo usamos como venta directamente con entrega posterior del inmueble, ¿no? Uh-huh. Como decía, 1 año o a 2 años.
Sí, que a mucha gente le interesa, porque el sistema, nosotros también damos muchas facilidades, porque si no, no lo podríamos vender. Entonces tú te diferencias de los vendedores tradicionales o los grandes proyectos de empresas grandes, porque tú coges y le das un plazo y también le facilitas al comprador en muchos pagos mensuales para que entren fácil, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto plazo le das en un promedio para un lote a una persona? 5 años. 5 años. ¿Y le pides cuota inicial? En algunos casos sí, en otros no. Si son muchos terrenos los que tengo para vender, para poder vender esa gran cantidad en un tiempo no muy largo, no tengo que pedir anticipo. Bueno, tengo que hacer atractivo la compra, la venta. Y los argentinos o los venezolanos que estén escuchando esto, que van a decir, pero es que aquí hay mucha inflación y aquí nadie compra, porque eso es muy difícil porque uno no mantiene el valor del dinero. ¿Cómo solucionas eso? Mira, con un poco tengo conocimiento de matemática financiera, entonces hago las cuentas, los cálculos, y tuve que salir a vender con cuotas fijas, sin indexación, porque la gente se asusta si vos le pones una cuota ajustable. En la cantidad de lote, no de un lote ni de 2 lotes o 10, sino en muchos, yo creo que vale la pena, ¿no? Ofrecer un plan que queda cuota fija, por más inflación que haya en el país, ¿no? Nosotros, si bien hubo un cambio de gobierno, esta gente no está pudiendo solucionar y la inestabilidad sigue permanente. Uh-huh. Entonces, puede haber inflación y más en 5 años. En este país no se sabe qué va a pasar el mes que viene. ¿Cómo puede ser que nosotros demos cuotas fijas a 5 años, ¿sí? Y sin entrega? Pero bueno, por lo menos me hubieran hecho en una entrega, yo podía absorber un poco la inflación futura, pero le calculo una tasa inflacionaria promedio para esos 5 años y eso le agrego al precio, ¿no? Y después dividimos por la cantidad de cuota que pague. ¿Y tú le cargas intereses a las cuotas? No, más que nada calculamos la inflación que pueda venir. ¿Y tú en cada propiedad está amarrado a la forma de pago de esa propiedad específica o eso no lo correlacionas? Yo pongo el precio que quiero de la propiedad, a eso le agrego la inflación prevista para 5 años y después dividido por 60 cuotas, ¿no? Y no importa si esa propiedad la has comprado con un plazo menor. No, siempre compras mucho menos, por más plazo que te den, nunca son 5 años, ¿sí? Compro a 1 año o a 1 año y medio a lo sumo. Bueno, pero hazme las cuentas para que no te quedes sin líquido. ¿Cómo haces? Porque en últimas, por más de que sea grande la ganancia, si tú compras a 1 año y financias a 5. Al principio tenés que financiar con venta de otros terrenos, en mi caso, ¿no? De otras propiedades. No, lo tengo que financiar realmente. Sí, tengo que absorber esa financiación hasta que después la venta es buena, digamos, y entonces permite, se hace la cadena, como decimos nosotros, o la rueda, ¿sí? Entras a percibir muchas cuotas y ya te va generando un capital todos los meses para volver a invertir. Entonces, una estrategia para alguien que tenga un predio pequeño que se está convirtiendo en urbano es que puede sacar los pequeños lotes y financiarlos, dividirlo, calcularle un costo financiero o un costo de evaluación a 60 cuotas para que tu perfil de cliente, que sea como, por ejemplo, ¿cuál es tu perfil de ingreso de cliente? O sea, el trabajador. O sea, que tú tienes que calcular que la cuota no sea más de cuánto. Por ejemplo, el promedio de ingresos de tu cliente promedio, ¿cuánto es al mes en dólares?
Y si el cliente gana $1.000, la cuota no debería nunca superar un 30% del promedio de los sueldos. Perfecto. Entonces tú calculas que una cuota no debe ser más de $350 máximo. Fija. 300 como máximo, entre Perfecto. 250 y 300. Sin cuota inicial. Sin cuota inicial. Y ahí calculas el ingreso de él y ella, solo de él. O sea, para familia. Realmente calculas una familia que, Sí. que no sea... Entonces, Sí, pero sumamos, pedimos garantes, sí o sí. ¿Y entrega la propiedad? Sí. Hay casos, como te digo, que hay que entregar recién al año, ¿no? Cuando se terminen los servicios. Pero la gente, como empieza a ahorrar ahora, no tiene problema esperar un año, ¿no? ¿Y le haces escritura o no le haces escritura? No, bolito compraventa se llama. O sea, que acá. es una promesa de compraventa que le hace la escritura al final de los 5 años. Cuando haya cancelado. Pero cuando ya esté listo para habitar, sí, ahí le entregamos la posesión, ¿no? Le entregamos el terreno para que él pueda... Ya. Le entregan la posesión, pero no le entregan la escritura. No. La escritura no. Entonces tú te quedas. Perfecto. Y bueno, ¿y qué porcentaje de incumplimiento tienes? O sea, en eso. He tenido porcentaje bajo, pero cuando no pedíamos garante. Uh-huh. Sí. Ahora sí pedimos garante y no tenemos atrasos, para nada. Uh-huh. Y no creo que vaya a haber atrasos, más aún porque la gente, la cuota fija, y al haber inflación, no es tan galopante como en Venezuela, pero hay una inflación de un 2% mensual, ¿sí? Que es importante, ¿no es cierto? Un 2% por mes. La cuota que se le va a hacer cada vez más liviana. O sea que no creo que vaya a tener incobrables. Bueno, Eduardo. De todos modos, le decimos que no a muchos clientes que vemos que puede llegar a tener problemas de pago. Uh-huh. Sí, o sea que no, también en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Bueno, si alguien quiere contactarte, ¿en dónde puede encontrar información tuya? O si tiene... Tenemos un sitio que se llama lotesfinanciados.net. Lotesfinanciados.net. Tremendo nombre. Uh-huh. Buenísimo. Entonces puedes, si tú tienes un negocio, tienes ideas, puedes contactar a Eduardo en este sitio. Y de verdad que muchas gracias, Eduardo Fleming, por compartir con nosotros. Seguramente no será la última vez que te tenemos, porque tienes muchas cosas que enseñarnos y me encanta tu forma sencilla, humilde, cálida. Eduardo es un papá y un esposo espectacular. Carlos, el papá sos vos. La verdad que estamos mucho prendidos contigo, apoyándote, porque realmente nos unís y nos enseñás mucho a todos, ¿no? Bueno. Es muy bueno toda tu enseñanza. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy amable. Esperamos nos vemos pronto. Tenemos pendiente un viaje a Colombia los dos. Y te mando un abrazo muy especial. Saludos para tu esposa y tus hijos. Y que gracias por haber dedicado hoy, este domingo, a conversar y a enseñarte a ti cómo puedes, con muy poco dinero, buscar propiedades para crecer tu patrimonio. Un gran abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, Carlos. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.